Absolutamente. Aquí está la versión ampliada, manteniendo el tono dramático y el formato original, llevándolo a las 1600 palabras. Can Yaman y Demet Özdemir, la verdad oculta. Acusaciones explosivas y pruebas secretas reveladas, ***. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las celebridades y los dramas más jugosos. Hoy, amigos míos, nos adentramos en un terreno pantanoso, un terreno que ha estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo, un terreno que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. El título del vídeo lo dice todo, y hoy les traigo la verdad, la controversia y, según los informes, pruebas secretas. Prepárense porque este vídeo va a ser largo y estará cargado de información. No se olviden de abrocharse los cinturones y, lo más importante, suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y exclusivas. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por estar aquí. Bien, hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. Durante años, han sido la pareja dorada de la televisión turca. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, fue innegable. Su conexión traspasó la pantalla y los fans de todo el mundo se enamoraron de su romance, tanto dentro como fuera del set. Durante mucho tiempo se rumoreó que su relación era más que una simple amistad, pero ambos actores siempre mantuvieron un perfil bajo, dejando que la especulación se alimentara sola. Era el cuento de hadas que todos queríamos creer, la pareja perfecta nacida en medio de un torbellino de romance y éxito. Y luego, el silencio. De repente las publicaciones conjuntas en redes sociales cesaron. Las entrevistas donde se elogiaban mutuamente desaparecieron. La chispa que había encendido la imaginación de millones de fans se extinguió. ¿Qué había pasado? Las teorías abundaron. Algunos decían que la presión de los fans había sido demasiado intensa. Otros que las exigencias de sus carreras los habían separado. Y por supuesto siempre estaba la posibilidad de que simplemente su romance se hubiera enfriado naturalmente. Pensábamos que quizás simplemente habían tomado caminos separados. Pero, ¿era esa toda la verdad? Pero ahora, según fuentes cercanas a Can Yaman, la historia es mucho más compleja. Se dice que el actor está listo para romper su silencio y revelar pruebas secretas que acusan a Demet Özdemir de ciertas acciones que, según él, contribuyeron al fin de su relación y, más importante aún, dañaron su imagen pública. La sombra del misterio que rodea su separación parece estar a punto de desvanecerse, revelando una verdad que podría cambiar la forma en que vemos a estas dos estrellas. Déjenme enfatizar esto, estas son acusaciones serias. No estamos hablando de simples rumores de pasillo. Estamos hablando de información que, de ser cierta, podría tener consecuencias significativas para la carrera y la reputación de Demet Özdemir. Imagine el impacto, años de trabajo, una imagen cuidadosamente construida, todo pendiendo de un hilo. Esto no es un juego. Ahora bien, ¿de qué tipo de pruebas secretas estamos hablando? Permítanme aclarar que no he visto estas pruebas directamente. La información que estoy compartiendo se basa en fuentes que afirman haber tenido acceso a la información de primera mano. Mis fuentes, con el temor comprensible de exponerse públicamente y dañar sus propias carreras, han compartido información confidencial que, si resulta ser veraz, podría sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento turco. Según estas fuentes, las pruebas incluyen 1. Mensajes de texto y correos electrónicos. Se dice que Can Yaman posee una serie de mensajes de texto y correos electrónicos que demuestran que Demet Özdemir estaba, supuestamente, en contacto con la prensa para manipular la narrativa pública de su relación. La acusación central es que Demet, supuestamente, filtró información selectiva a los medios para presentarse a sí misma bajo una luz más favorable, mientras que simultáneamente dañaba la imagen de Can. Piénsenlo. Una serie de comunicaciones privadas, ahora en manos de Can, que revelan una posible manipulación detrás de las cámaras. ¿Qué secretos podrían esconderse en esos mensajes? 2. Grabaciones de audio. Quizás la pieza de evidencia más explosiva son las supuestas grabaciones de audio de conversaciones entre Demet Özdemir y otros individuos, en las que, según se dice,
La actriz habla despectivamente de Can Yaman y de su talento. Estas grabaciones, de ser auténticas, pintarían una imagen muy diferente de la Demet que todos conocemos y amamos. Imaginen la escena, una conversación grabada en secreto, revelando una faceta desconocida de Demet. ¿Será posible que la actriz que admiramos oculte una personalidad tan diferente? 3. Testimonios de miembros del equipo de producción Varios miembros del equipo de producción de Erkencicus han, supuestamente, dado testimonio de haber presenciado comportamientos por parte de Demet Özdemir que consideraron inapropiados y perjudiciales para la moral del equipo y para la relación laboral con Can Yaman. ¿Qué tipo de comportamiento estamos hablando? ¿Actos de diva? ¿Desprecio por el trabajo de otros? Los testimonios, si se confirman, podrían revelar una atmósfera tóxica en el set, muy diferente a la imagen idílica que vimos en pantalla. Es crucial recordar que estas son acusaciones. Can Yaman aún no ha presentado públicamente estas pruebas, y Demet Özdemir no ha tenido la oportunidad de responder a estas acusaciones. Es importante mantener una mente abierta y no juzgar a nadie prematuramente. Debemos recordar que todos tienen derecho a la presunción de inocencia. Pero, ¿por qué Can Yaman esperaría tanto tiempo para revelar esta información? Según mis fuentes, el actor estaba tratando de proteger a Demet Özdemir y evitarle el escrutinio público. Él supuestamente esperaba que las cosas mejoraran con el tiempo y que ambos pudieran seguir adelante con sus vidas en paz. Era un intento de proteger la imagen de ambos, de no dañar la carrera de Demet. Un acto de caballerosidad que, al parecer, ha llegado a su fin. Sin embargo, eventos recientes han llevado a Can Yaman a creer que ya no tiene otra opción que contar su verdad. ¿Qué fue ese punto de inflexión que lo llevó a romper el silencio? Estos eventos recientes parecen estar relacionados con una serie de entrevistas y apariciones públicas que Demet Özdemir ha hecho en los últimos meses, en las que ha hablado de su relación con Can Yaman de una manera que, según él, es engañosa y perjudicial para su reputación. Cada entrevista, cada declaración, parece haber sido un clavo más en el ataúd de la paciencia de Can. Can Yaman, al parecer, siente que Demet Özdemir está tratando de reescribir la historia de su relación para su propio beneficio, y que está dispuesto a defenderse y proteger su nombre. Es una batalla por la narrativa, una lucha por el control de la historia. Can está dispuesto a todo para limpiar su nombre. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿qué va a pasar a continuación? Si Can Yaman realmente presenta estas pruebas, el impacto en la carrera y la reputación de Demet Özdemir podría ser devastador. También podría tener repercusiones significativas en la industria del entretenimiento turca, exponiendo una red de secretos y rivalidades ocultas. Imaginen la tormenta mediática, los contratos cancelados, las oportunidades perdidas. El futuro de Demet podría estar en juego. Por supuesto, existe la posibilidad de que las pruebas sean falsas o estén fuera de contexto. También existe la posibilidad de que Demet Özdemir tenga una explicación para su comportamiento y que pueda refutar las acusaciones de Can Yaman. Podría tratarse de un malentendido, de una interpretación errónea de los hechos. La verdad, como siempre, es compleja y escurridiza. En este momento solo podemos esperar y ver cómo se desarrolla esta situación. Estén seguros de que estaré monitoreando de cerca esta historia y les traeré las últimas actualizaciones a medida que estén disponibles. Estaré al tanto de cada movimiento, cada declaración, cada nueva revelación. Mi compromiso con ustedes es mantenerlos informados, sin importar lo escandaloso que sea el camino. Es importante recordar que detrás de toda la fama y el glamour, Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos. Son personas con sentimientos, emociones y experiencias complejas. Es fácil quedar atrapado en el drama y el chisme, pero debemos recordar tratar a todos con respeto y empatía. No olvidemos que hay corazones rotos, sueños destrozados y vidas en juego. Esta historia es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde el exterior, pueden ser complicadas y difíciles. También es un recordatorio del poder de la verdad y de la importancia de defender lo que uno cree. Nos enseña que las apariencias engañan, que la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en las revistas y en la televisión. En resumen, hoy les he presentado un resumen de las acusaciones hechas contra Demet Özdemir por Can Yaman, basadas en supuestas pruebas secretas. Estas pruebas incluyen mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones de audio y testimonios de miembros del equipo de producción.
Es crucial recordar que estas son acusaciones y que Demet Özdemir aún no ha tenido la oportunidad de responder. Estaré monitoreando de cerca esta historia y les traeré las últimas actualizaciones a medida que estén disponibles. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que habrá más revelaciones impactantes. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan encontrado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus pensamientos sobre esta controversia. ¿Creen que Can Yaman tiene pruebas sólidas para respaldar sus acusaciones? ¿Creen que Demet Özdemir podrá refutar estas acusaciones? Quiero saber su opinión. ¿De qué lado están? ¿Creen en la inocencia de Demet? ¿O piensan que Can tiene razón al denunciar lo que considera una injusticia? Ahora, antes de que se vayan, por favor denle un me gusta a este vídeo si lo disfrutaron. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos puedan estar al tanto de esta historia en desarrollo. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Habiliten la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tengo muchas más exclusivas y chismes jugosos en camino. Prepárense porque lo que viene es aún más explosivo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.